Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Como todos los miércoles estamos con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quien saludamos. ¿Cómo están queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Qué bueno. Ricardo, ¿bien también? Muy bien, todo bien, por suerte, gracias. Me alegro de verlos de uniforme. Oiga, un saludo cariñoso a todos los médicos. Da prestigio. Por fin estamos con números razonables en el tema de la pandemia, como que ya la vacuna empezó a hacer su efecto. Y ojalá que esto sea sin retorno, pues ojalá que no venga una nueva ola o una nueva cepa, qué sé yo, porque ya... La verdad que ya es como mucho, ¿eh? Como mucho sí, lo que ha durado esta pandemia. Checho, pero lo más increíble es que hace un mes exactamente, cuando las cifras estaban por arriba, yo me acuerdo el día por ahí, mi cumpleaños, los primeros días de junio, y el ministro París dijo el 15 de junio, dijo por ahí 15 y 6 de junio va a haber un cambio absoluto en la tendencia. Y todos de nuevo se rieron, sobre todo los opositores, el colegio médico vino el tema del cortocircuito, puros voladores de luces. Y finalmente se cumplió lo que el ministerio, el ministro y su gente había calculado matemáticamente. Entonces, con esto engancho yo que el tema de ayer, las interpelaciones, Checho, Ricardo, que son legales a un ministro, o sea, sí se le puede preguntar qué ha hecho, cómo lo ha hecho, etcétera. Pero el diputado Crispi, que yo considero bien preparado, pero como siempre en este grupo, muy joven para controlar sus sesgos odiosos siempre, y Jackson, para mi gusto de nuevo, fallaron en la forma, hicieron el ridículo ayer, interpelando a una de las autoridades de salud del mundo, yo diría, porque es del mundo, que con más éxito ha manejado el COVID. Somos uno de los países que tiene más vacunados, como lo hemos confirmado acá, con 2 dosis del planeta. O sea, interpelar al ministro París en la forma que se hizo ayer, a mí me dio vergüenza ajena. De nuevo, vergüenza ajena. En un momento donde las cifras, como dices tú, diarias de casos y de positividad en Chile son las más bajas de esta pandemia, la interpelación ayer fue violenta y poco educada. O sea, súper agresiva la encontré. Conducta que suele al final caracterizar a estos muchachos jóvenes políticos del Frente Amplio y de la izquierda, dura en general, y ya conversaremos de Boric al respecto de este tema, pero lo consideré muy desubicado ayer, producto de esto que estás comentando tú, digamos, del momento y de la forma en que nosotros como país hemos manejado esto. Oye, sí, claro, y lo peor de todo no es solamente la interpelación al ministro, porque eso es una herramienta que uno la podría ver como una consulta. Lógico. La acusación constitucional contra el ministro de Salud por querer que los niños vuelvan... De educación, por querer que los niños vuelvan a clase. A mí me parece que esos 12 parlamentarios lo que querían hacer es agarrar sus cosas y mandarse a cambiar a su casa. O sea, acusar a un ministro porque quiere hacer su trabajo constitucionalmente, o sea, ¿y qué es lo que es la acusación constitucional? Prohibirle que ejerza un cargo por 5 años. O sea, es una pena muy grave para una persona que trabaja en el sector público. Es dejarlo inhabilitado, es un castigo muy grande. ¿Y por qué lo están castigando por hacer su trabajo? Por hacer su trabajo, el resto es pura política, hacer gallitos políticos. ¿Qué más? Yo no entiendo qué más quieren la izquierda tener en el suelo al gobierno. Si el gobierno ya no puede estar más en el suelo, tiene un nivel de aprobación bajísimo. ¿Qué ganan conseguir haciéndole daño a la democracia? No lo logro entender, Ricardo Tuane. Pero ellos también tienen un nivel de aprobación muy bajo y tampoco lo entienden, y por esto mismo. Bueno, Ricardo. Sí. Pero yo creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué hemos ido lentamente normalizando la falta de respeto, la falta de conocimiento, el lenguaje violento, la descalificación, la funa? Hoy día es como lo normal, y uno escucha a los cabros, no, en realidad yo no voy a denunciar esto, lo voy a funar. Hemos ido como sociedad permeando a una relación entre los individuos y entre las instituciones que no solo es poco sana, sino que conduce a la enfermedad.
Entonces, desde esa perspectiva, estamos construyendo una sociedad que aun cuando, fíjate, fuese una sociedad de bienestar en la forma en que los individuos nos estamos relacionando, va a ser una sociedad definitivamente más triste, va a ser una sociedad menos feliz. Y entendiendo que la felicidad es el fin último de las personas, vamos en un sentido totalmente contrario. Y segundo, cuando tú, Checho, preguntas qué es lo que más quieren, bueno, lo que más quieren es lo que han obtenido sistemáticamente, que es la claudicación de que los sistemas y que las instituciones funcionen. Porque cuando yo tengo un país en el cual las instituciones funcionan en forma eficaz, eficiente e independiente una de otra, es el paradigma de la democracia. Pero cuando yo tengo unas instituciones que se ponen de rodillas frente a la violencia, frente a los dogmas o frente a las conductas arbitrarias, estoy con problemas. Y hoy día vemos como muchas instituciones están lentamente poniéndose de rodillas frente a situaciones que son absolutamente incomprensibles. Y te voy a dar un solo ejemplo. ¿Cómo puede ser que tengamos una ley que vaya a compensar a las personas que generaron destrucción el 18 de octubre y no tengamos simultáneamente una ley que compense a las víctimas de esa destrucción? ¿Cómo no tenemos una ley que ayude a quienes han sido víctimas de que les robaron, les saquearon o les destruyeron sus emprendimientos, sus vehículos? ¿Cómo puede ser eso? O sea, como Estado hemos decidido ayudar a quienes de alguna manera generan la destrucción, pero no a las víctimas inocentes de la destrucción. Es una cuestión patas para arriba. Y la gran mayoría de la gente, lamentablemente, está como adormecida, está atemorizada, y cuando la gente está atemorizada, está en silencio, y por lo tanto permite el espacio de que todos los espacios de comunicación y todos los espacios de entrega de conceptos se lo llevan los violentos, y pareciera ser que esa es la gran mayoría, y ahí estamos en un problema muy serio. Bueno, tenemos hartos temas de que hablar en el día de hoy, pero vamos a hacerlo a la vuelta, yo creo, de la pausa, ¿no? Todavía nos quedan un par de minutos. Sí, a mí me produce demasiada indignación lo que estábamos conversando, esto de las acusaciones constitucionales, sobre todo. Por ejemplo, ayer se supo que la ex alcaldesa de Viña del Mar no puede seguir ejerciendo durante los próximos 5 años ningún cargo público. Ella había sido elegida concejala en esta pasada y efectivamente está procesada y no puede, y recibe un castigo duro, y me parece bien que así sea, que cuando hay a mí me da mucha pena porque Virginia Reginato yo le tengo gran cariño, pero acá uno tiene que tener una sola voz nomás. Si efectivamente ella está involucrada y la justicia dice que está involucrada en actos de corrupción, ojalá que las penas sean lo más fuerte posible, de tal modo que la gente que vaya al sector público o que tenga vocación de servicio público, prime la vocación de servicio público y no la vocación de servicio personal para favorecerse uno. Así que yo en esto no me equivoco, querido amigo, siempre voy a tener una sola voz, venga de donde venga la corrupción, y por eso mismo que me parece que no son comparables una acusación constitucional de un ministro por hacer su trabajo o una investigación a una autoridad por temas de corrupción. No es lo mismo. Checho, pero tengo entendido que la exalcaldesa, no conozco los detalles, en el fondo... No, yo tampoco. Por abandono de deberes. No sé si hay actos corruptos de desvío de dinero, cosas así, porque finalmente la gente puede confundirse. Abandono de deberes. Hay que ver cómo esto sigue, porque seguramente ella va a presentar algún recurso. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Sí, ¿sabes lo que pasa, Checho, a propósito de lo que exponía Ricardo? Es que lo que parece no entender, y es curioso, porque de nuevo, vuelvo al caso del diputado Crispi, que yo lo considero un hombre inteligente en su preparación, siendo joven, como que no leyó lo que pasó el fin de semana, porque al final, así como el gobierno tiene baja aprobación ciudadana, los políticos tienen pésima aprobación ciudadana, y justamente son estos actos violentos, esta confrontación, la poca empatía,
la poca capacidad para llegar a acuerdos, las que los tienen en el suelo, y sin embargo insisten en lo mismo. O sea, en vez de dejar trabajar tranquilo el Ministerio de Salud, que en este momento tiene que estar concentrado para lo que nos convoca, que es controlar esta pandemia fundamentalmente, lo interpela. O sea, seguramente el ministro y todo su equipo se pasó días preparando preguntas, respuestas y distrayendo parte importante de su tiempo útil en esta pelotudez, en el fondo. ¿Me entiendes? Que solo conduce a que él, Crispy, Jackson, se presenten como a los sheriff tratando de fiscalizar a un ministro que todos sabemos que ha tratado de hacer bien la pega. No, pero Micho, es que tú partes de un supuesto que no es cierto. Y perdona esto, no, tú partes de un supuesto que no es cierto. Hay gente que efectivamente siente que las cosas se han hecho muy mal, porque comunicacionalmente se ha puesto sistemáticamente una y otra vez sobre la mesa que el gobierno lo ha hecho pésimo en términos de salud. Entonces cuando tú, porque tenías un colegio médico que decía que estaba todo mal, se salió, acuérdate que se salió, ¿no es cierto?, de la mesa, hubo mucha gente que apuntó con el dedo, pero espera, entonces eso obedece a una campaña comunicacional. Esto no es al azar, esta cosa de que por qué lo hace, porque hay una sistematización comunicacional de ir culpando a esta gente. Por eso. Pero, obvio, sí. Pero es que hay una sistematización comunicacional en donde, vuelvo a insistir, el silencio de las personas otorga que se ocupen estos espacios. ¿Cómo el colegio médico nos sale a decir, mira, en realidad debemos reconocer que el tener el país con más vacunados proporcionalmente de su población del mundo es un logro de la logística, es un logro de la coordinación, es un logro de los sistemas de salud, es un logro de los profesionales de salud de primera línea, es un logro, pero nadie dice nada. Porque cómo de alguna manera tú vas a encontrar o vas a entregar esas armas que de alguna manera podrían vestir o podrían entregar luces a un gobierno que yo quiero sacar por las rastras por el suelo. Entonces esto no es al azar. Esto es un plan sistemático de avanzar y copando, y puedo insistir, y el silencio en las redes, el silencio comunicacional, el silencio de todos nosotros en términos de no decir, oye, hay cosas que efectivamente se han hecho pésimo, pero hay cosas que se han hecho bien, y las cosas bien hay que iluminarlas y hay que ilustrarlas y hay que mostrarlas. Pero aquí todo se ha hecho mal. Entonces, pero esto no es por azar, esto es un plan sistemático, insisto, de copar comunicacionalmente todos los frentes y mostrar un gobierno al suelo, instituciones que no funcionan y por lo tanto cambiar los paradigmas. Oye, quiero, antes de ir a la pausa, Eso no le está dando reditudo, porque al final la gente se opone. Hoy día la gente no está contenta y lo mostró el fin de semana, optando por la moderación. Perdóname, Jadwe, estoy totalmente en desacuerdo. Jadwe sacó más votos, y eso que perdió, más votos que el más votado de Chile Vamos. ¿De qué me estáis hablando? No, sí, claro. Si estuvieron por ahí, estuvieron casi en empate, 600.000. No confundas. Jadwe de una u otra forma, igual, aunque esté presente, igual salió perdedor en esta ocasión. Yo, la verdad, estoy muy contento. Eso es una lectura, perdona, yo creo que es una lectura inocente de tu parte. Porque ya no es presidencial. Si sumas los votos de Boris más los de Jadwe, bueno, ya no es presidenciable. No. Eso es importante. Vamos de a uno, pues, vamos de a uno. Oye, vamos a profundizar en esa discusión que está interesante, sí. Pero yo quiero aclarar lo de Virginia Reginato. Esta es una acusación del TRICEL, del Tribunal Calificador de Elecciones. Como ella había salido elegida concejala en este periodo, se le imputó haber mantenido una situación permanente de déficit financiero y ocultar la real situación financiera del municipio. Que no sé si eso se le puede llamar corrupción o no. Tiene razón Michelle, es mejor aclarar en estos casos y no imputar el delito. Claro, ahí tenía un tema financiero y pareciera ser que el Tribunal Calificador calificó de que esto se había mantenido oculto intencionalmente, omitiendo informar en la cuenta pública realizado en los años 16 y 17. 2016-17, estos pasivos existentes en esas anualidades. Así que esa es la acusación de Virginia Reginato, para ser súper preciso. Vamos a la pausa y regresamos.
Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Muy bien. Estaban con la discusión ahí de la lectura de esta candidatura. Pero no, sí, yo en esta pasada estoy con Ricardo. Yo creo que de aquí hay un ánimo triunfalista de que en Chile ya el comunismo, que no es democrático, se alejó con esto. Ojo, que sacó una muy buena votación Jadwe, no hay que menospreciar esa votación. De hecho, sacó mejor votación que el mejor de Chile Vamos. Y Boric no es lo mismo. Ayer la Marcela Cubillo dijo algo que me hizo mucho sentido. ¿Cuál es la diferencia entre Boric y Jadwe? Que si sale elegido presidente Jadwe, no va a entregar el poder, porque los comunistas no entregan nunca el poder, cambian las leyes de tal modo de eternizarse en el poder. En cambio, Boric sí entregaría el poder, pero es la única diferencia, porque en el otro, en la subida de impuestos, en las políticas de izquierda, son bien parecidos. Sí, dime, Michel. Pero como pequeño descargo, no sé si a ti y a Ricardo igual, y pareciera que a mucha gente, Daniel Jadwe ya no es presidenciable. Y ese es el primer hito, así seco, a secas, ¿ya? No lo creo. Es el llamado de Roger Waters, de Pink Floyd, a mí en general me da algo de alivio. Y a mucha gente siento que le dio algo de alivio, y parece que al mercado también. Entonces finalmente ya Jadwe no es presidenciable. Ahora, no lo tengo tan claro, Michel. No lo tengo tan claro. No es presidencial en esta pasada. Recuerda. En esta pasada no puede ser presidente. ¿no es cierto? En esta pasada no. Eso es lo que te quiero decir. Eso es lo que te quiero decir. Y espérate, Ricardo, cortito, si después, mira. Y ahora, en mi concepto, efectivamente hay que encargarse, entre comillas, para los que creemos que la mejor opción es Sichel y no Boric, claramente exponer por qué, no porque sí nomás, digamos, no porque sea más de lo mismo. Yo personalmente pienso que Gabriel Boric es muy joven, y ese es mi principal problema, el principal, para ser presidenciable. No. O sea, 34 años, poca experiencia, poco currículum, poca calle, ni siquiera terminó sus estudios, o sea, todavía es un muchacho como si fuera tu hijo, al cual yo creo que el poncho de una empresa como el país, presidente de este país, le queda muy grande todavía, y eso es lo que creo que nosotros tenemos que, entre otras cosas, acuñar, aparte de su ideología. Eso es un muchacho muy joven. No, yo creo que es al revés. Es su ideología y después viene la juventud. Sí, hemos visto como jóvenes son capaces de emprender cosas realmente importantes hoy día en el mundo que vivimos. Yo creo que el presidente de la República, Checho. Es cierto lo que tú dices, una persona que no tiene un título universitario, que no ha trabajado nunca, que no ha emprendido nunca, que salió de los movimientos estudiantiles a la presidencia de la República, la probabilidad que lo haga bien es bien baja porque no tiene la experiencia necesaria. Pero lo más grave de Boric yo creo es lo que equivocando el diagnóstico, perdonen, es lo que él representa. Creo que la primera pregunta que hay que hacerse es por qué Gabriel Boric y Daniel Jadwe sacan las votaciones que sacan. O sea, ¿qué es lo que el país de alguna manera puso sobre la mesa y que comunicacionalmente se aprovechó tan bien? Y eso tiene que ver con que las élites de alguna manera no han entendido aún, a mi parecer, la élite económica, la élite empresarial, la élite política, que no han entendido todavía que hay un sentimiento que tiene que ver con la dignidad, con la justicia. Yo creo que mucha gente dice, ok, hemos crecido, hay desarrollo y todo, pero esto significó que algunos abusaron de mí y eso no corresponde en un país en donde todos tenemos que tener los mismos derechos. Esa es la primera cosa que hay que sentarse a conversar. ¿Por qué tanto Gabriel Boric como Daniel Jadwe sacan por lejos más votos que el más votado de Chile Vamos, cuando
la historia demuestra claramente que las mejores ideas para producir desarrollo, bienestar, mayor índice de felicidad, claramente están en el lado de la libertad, en el lado del emprendimiento, en el lado de la oportunidad y no en el lado de la izquierda. ¿Por qué entonces la izquierda es capaz de cosechar este caudal de votos? Entonces, esa es la primera cosa que hay que conversar y discutir. Y si queremos efectivamente que las ideas que priman en el mundo hoy día, que en el mundo completo, de los 185 países, 180 están en ese camino, en el camino de la libertad, y los otros 5 que no están en ese camino están en la miseria. Entonces, ¿por qué en Chile todavía esas ideas son importantes y tienen un caudal de votos y una afección importante con la juventud? Y hay que desafiarse en eso y preguntarse. Y lo segundo, yo creo que el problema de Boric no es la juventud, creo que la juventud le da energía, le da pasión, él me parece a mí un tipo inteligente, sabe leer la calle. A mí lo que me parece el problema de él es que sus ideas y sus socios no son las ideas que efectivamente son mejor para producir lo que el país creo que quiere, que es un mundo de oportunidades para todos, en justicia, y además permitir que todos puedan emprender el mejor camino para sus vidas, pero en dignidad. Yo creo que eso no se obtiene con las ideas de Gabriel Boric, y menos con las ideas del Partido Comunista. Pero esto no es un tema personal. Yo creo que Gabriel Boric es un tipo talentoso, pero la gente puede ofrecer su talento en ideas de la luz y en ideas de las sombras. La inteligencia puede estar a disposición de muchas cosas. Y yo creo, por lo tanto, que aquí el tema no es un tema personal. Yo creo que el tipo es talentoso, pero está equivocado en lo que plantea. Eso es lo que yo creo. Ricardo, yo creo que para poder manejar cosas importantes necesitáis talento virtuoso y necesitáis experiencia. Por supuesto, vuelvo a insistir que si el tema es que si tus ideas de fondo están equivocadas, por muy talentoso que sea, no, es que no es además, es que es así, porque yo puedo ser un muy buen cirujano, pero claramente si pienso que para operar un tumor, ¿no es cierto?, cerebral parto por los pies, estoy equivocado, por muy talentoso que sea. Está muy claro eso. Y yo creo que, mira, finalmente tu opinión es súper valiosa y válida, y la de Checho seguramente en tratar de destacar el tremendo triunfo de Boric, sobre todo. Pero ojo, yo creo que siguen habiendo muchos freeriders escondidos que en esta pasada de las primarias no les interesó votar, y ojalá, espero yo, que cuando sean las elecciones de verdad sí vayan a votar, porque igual hay una parte de la representatividad que no estuvo, en silencio, que está ahí, ¿no es cierto? Y dos, yo tengo la sensación que este cambio que tú dices y este entendimiento del nuevo país, que yo creo entenderlo, tú también, ¿no es cierto?, puede ir perfectamente interpretado por quien del sector obtuvo la mayor cantidad de votos, que es Sichel, que es un hombre que viene del mérito, que viene más bien del centro-izquierda, que mutó un poco, ¿no es cierto?, hacia este sector, y capaz que también tenga esa sensibilidad, y yo creo que honestamente puede ser una gran sorpresa, y ahí hay que poner todos los huevos y apoyar, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo una opinión un poquito distinta. O sea, yo, la verdad, entender este nuevo país, yo no lo entiendo, ni estoy dispuesto a entenderlo tampoco. A mí, que para construir una constitución haya que hablar en mapudungú y hablar de señoras, señores, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Si ese es el nuevo país, yo para estupideces no estoy. Así de sencillo. Todas esas estupideces para mí valen callampa. Si la nueva constitución o los nuevos constituyentes representan lo que significa el nuevo país, no estoy dispuesto yo a hacer ese cambio. Yo estoy de acuerdo con Ricardo, que efectivamente aquí la población masivamente se sintió abusada, se sintió pasar a llevar, muchas veces el tema de la dignidad. Estoy de acuerdo, y eso sí que lo vi en esa manifestación de 1 millón de personas, pero yo no vi una nueva constitución, que la gente estaba pidiendo una nueva constitución, no vi las cosas que se están hablando hoy día, no vi que la gente quería liberar a los presos de la que habían destruido todo, no vi todo lo que está operando hoy día en la constituyente, no lo vi en esa manifestación de 1 millón de personas. Entonces, yo estoy dispuesto a los cambios, pero a los cambios que me parezcan razonables. Para las estupideces no estoy de acuerdo.
A mí nunca me vas a ver hablando con un lenguaje inclusivo, porque sí, me parece... Está bien, sí, estamos de acuerdo en eso, pero aquí hay un tema que permite, aprovechemos de desafiarnos y que los auditores también nos desafían. ¿Cómo puede ser que la lista del pueblo saque la cantidad de constituyentes que sacaron sin tener una orgánica, sin tener un financiamiento, sin tener... que eso dice, y la gente, en los círculos intelectuales que se juntan y tienen cada uno, y uno lo ve, ¿no es cierto?, en los grupos de WhatsApp, y cada uno tiene una verdad distinta, no son capaces de sacar ni siquiera el 5% de los votos. Entonces, hay eso es un castigo a los partidos políticos. Pero Checho, hay una lectura que ver en todo esto. Y si uno no ve esa lectura, no puedes revertir la situación. Si uno se parapeta en que cree que efectivamente tiene la verdad absoluta, estamos equivocados. Hay que leer los cambios. Yo lo digo claramente. La historia hoy día en el mundo ha mostrado claramente cuáles son las ideas que son capaces de traer bienestar, calidad de vida, igualdad y oportunidades. No son ideas de la izquierda dura, no son. Eso ya la historia lo ha demostrado. Pero con eso no es suficiente, porque eso tiene que ir acompañado necesariamente de liderazgo, tiene que ir acompañado necesariamente de afecto, tiene que ir acompañado necesariamente de dignidad, tiene que ir acompañado necesariamente de empatía. Y eso no lo estamos leyendo adecuadamente. Ahora, estos lenguajes inclusivos claramente a mí tampoco me representan. A mí me encantaría que cuando hablemos de lenguaje inclusivo estemos hablando de braille, estemos hablando de un lenguaje que efectivamente incluya a los que menos tienen, estemos hablando de un lenguaje que permita que la gente pueda entender en forma simple lo que es la economía. Porque como hay un parafraseo que dice, si la gente entendiera economía no sería comunista. Es obvio, porque la gente no entiende. Pero también tenemos una obligación nosotros de poner estas cosas en palabras sencillas. ¿Y qué es lo que hacemos? Hablamos entre nosotros en términos de la élite, porque entendemos lo que es el IPOM, entendemos lo que, ¿no es cierto?, son esas siglas maravillosas que nadie entiende, pero para nosotros nos dejan muy contentos. Nosotros tenemos que bajar las cosas en un lenguaje simple a que el ciudadano de pie entienda que efectivamente se puede tener un mejor país, pero no hay que refundarlo. Hay que sacar lo bueno que había, incorporar cosas buenas y generar entre todos un futuro que nos acoja a todos. Sí, que es el gran fracaso. Si no entendemos, si no tenemos claro esa lectura, pero Ricardo, la cosa va a ir de mal en peor. Estáis diciendo algo que es demasiado obvio. Pero obvio que nadie lo practica. Pero Ricardo, si ese es el gran problema que hemos tenido la gente que defendemos la idea de la libertad. ¿Cómo transmitir, cómo hacer un relato tan apasionante como el relato de la izquierda? Porque el relato de la izquierda va acompañado de mentiras, va acompañado de populismo, va acompañado de a priori saber que el relato no se puede cumplir. Cuando tú le dices a la gente vamos a hacer todo iguales, aquí vamos a ganar todos platas dignas, ¿no es cierto? Ellos saben perfectamente que ese es un relato, porque de ahí a poder realizarlo, lo importante sería que la gente siempre, al que le está prometiendo algo, le dijera cómo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Dime cómo lo va a hacer. Entonces, si tú te ponías a pensar, mira, el mejor ejemplo hoy día es la pandemia. Porque en la pandemia se ven las debilidades grandes de los países, ¿no es cierto? Yo te pregunto, mira todos los países que adoptaron el otro modelo. ¿Cómo están en esta pandemia en términos de ayuda a la gente? Ayuda económica. En términos de índice, ¿no es cierto? Chile debe, si sacáramos un promedio, debe estar dentro de los 3 o 4 mejores países del mundo que lo han hecho mejor. En términos que lleguen lucas a la gente, porque lo otro es como que se llama el discurso de la izquierda, que llegaron tarde, que no le llegó, que la gente se está muriendo de hambre. Acuérdate que al principio empezaron con una campaña que decía hambre, y proyectaban en el edificio de la Telefónica con luces, hambre en la noche. Empezaron a meter ese concepto, porque ese concepto vende, que la gente se está muriendo de hambre. El gobierno inteligentemente entregó estas canastas de alimentos, se acabó la palabra hambre, y después, hoy día, lo único que tenemos es liquidez. Anda a comprar cualquier cosa, no hay nada de nada. Hay quiebre de stock en todas las cosas.
En lo que quieras comprar hay quiebre de stock. ¿Te querés comprar un computador? No hay. ¿Te querés comprar un televisor? No hay. O hay un solo modelo, o querés comprar en el supermercado una cosa, se acabó. Queda este modelo nomás. Antes tenía una diversidad de productos increíble. ¿Qué significa eso? Que la gente está con mucha plata. Pero la comunicación sigue siendo de que el gobierno ha llegado tarde, que el gobierno... Y siguen como que estaban tratando de acusar constitucionalmente o interpelar a los ministros. No les resulta porque hoy día es para la risa. Esa interpelación de ayer, como decía Michel, del ministro de Salud, en un momento que Chile está batiendo los récords de buenas cifras, es hasta ridícula. Ricardo. Sí, lo que pasa, yo entiendo eso, Checho, digamos, y claramente, pero eso, si tú no lo acompañas, porque el cómo lo haces tú es una cosa desafiante para el que va a responder, pero no genera en la gente la sensación y el apego por el sueño que tú tienes. Y ese es el desafío, y tú lo dices muy claro, ¿cómo construyes un relato que sea lo suficientemente épico? Que desde la data cierta, desde la data de la historia, desde la historia comparada, desde ahí tú seas capaz de decirle, entre todos podemos soñar un mejor país. Pero para eso se hace súper difícil porque es poco épico, ¿no es cierto?, decirle a la gente, oye, tú vas a tener que trabajar, vas a tener que sudar, vas a tener que estudiar, vas a tener que levantarte temprano. Eso es aceptable siempre y cuando tú no tuvieses al frente gente que se salta a la fila. Mira el daño que le hace el presidente de la clínica Las Condes al saltarse la fila y ponerse una tercera dosis de vacuna. Eso es simplemente éticamente inaceptable. Eso lo vi en las manifestaciones yo. Ese tipo de abuso, yo lo vi en las manifestaciones del 1.000.000 de personas. Eso era lo que reclamaba la gente. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Sí. Hasta que la élite no entienda que definitivamente no puede saltarse la fila, que de alguna manera tenemos todos los que hoy día pertenecemos a la élite, y digo pertenecemos porque hemos tenido la suerte de estudiar, trabajar y obtener una posición, además de influencia a través de una comunicación. Si es que todos nos damos el ejemplo, va a ser tremendamente difícil revertir esta situación. Te lo pongo, lo de la clínica Las Condes es el fiel reflejo. El presidente de la clínica se salta a la fila. Y eso no puede ser. Eso es inaceptable. Ricardo, pero tenemos que ir a la pausa. Sí, cortito, eso es evidente. Si lo que pasa es que estamos de acuerdo, si el relato tiene que ser empático, pero tiene que ser honesto también. Y a lo mejor parte de nuestro sector no lo está haciendo, ¿ya? No hay que renegar, por ejemplo, lo que uno piensa. Así como Checho dijo recién, lo que dijo a seca me parece muy valioso, aunque políticamente de repente pueda ser complejo, ¿no es cierto? Y no hay que renegar la historia tampoco, que es lo que nos ha estado pasando últimamente a este sector, ¿no es cierto? No hay que solo decirlo políticamente correcto. O sea, no olvidar, por ejemplo, que hubo un gobierno militar. Mira lo que le pasó. No hay que olvidar que hubo un gobierno militar, Ricardo, que terminó el país. Dicho, ¿no es cierto? Y lo salvó el comunismo. Bueno, desde hace un tiempo esta parte como que ya nadie lo dice porque es como vergonzoso, que tuvo sus problemas, que los derechos humanos evidentemente lo hemos reconocido siempre, pero hay que decir que el gobierno militar ordenó el país y que el presidente Pinochet no es el hombre más malo del mundo. Por ejemplo, eso es un error también, ves tú, porque hay otros peores. O sea, yo creo que tenemos que avanzar hacia un cambio, aceptar que hay cambio, tomar lo que el cambio nos muestra, pero tampoco renegar todo lo otro, porque es políticamente incorrecto. O sea, claramente los abusos algunos nos condenaron, por Ricardo, y siguen habiendo abusos como el del señor Gil. Es el nuevo país que tenemos que tratar de crear, más empático, pero no el de todas, todes y todos. Ese no, yo también estoy de acuerdo que no lo quiero. Estoy de acuerdo, hay que decirlo. Pero todos tenemos que contribuir a construir un... Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
Nestlé cambiará marca Negrita en línea con su cultura de respeto y no discriminación. Miércoles 21 de julio de 2021, en el marco de un proceso mundial de revisión de su cartera de más de 2.000 marcas y 25.000 productos, Nestlé ha decidido cambiar su emblemática marca Negrita por Choquita, la que estará disponible en el mercado a partir de octubre próximo. Se trata de un nuevo nombre que hace referencia a su inconfundible sabor a chocolate. En resumen, la estupidez llega hasta la compañía grande. ¿Qué quieren que les diga? Si yo ya estoy en la última parte de mi vida, ¿no es cierto? No tengo que mirarle la cara a nadie, no tengo que ser políticamente correcto con nadie, no que tengo que mentir para encantarle a nadie. Mire, que cambiar la marca Negrita. ¿Por qué? Porque sería racismo. ¿De qué estamos hablando? ¡Qué estupidez! Yo nací y me crié comiendo Negrita. Y voy a seguir pidiendo Negrita, porque la Choquita para mí va a ser otra cosa. No, la Negrita es la Negrita. Jamás cuando pido una Negrita me imagino una mujer afroamericana. Es la Negrita, no es el producto Negrita. Entonces, cuando ya la estupidez empieza a imponerse, incluso en marcas tan importantes como Nestlé, estábamos hasta el yaco. ¿Qué quieren que les diga? Estamos hasta el yaco. ¿Tenemos un Twitter ya? Pues muéstrelo, si tenemos un Twitter. ¿Qué dice? Yo no sé en qué mundo vive, Checho. ¿Cómo no te das cuenta que el estallido social como el de Chile no tiene ideología? Es un hartazgo de injusticias que se estaban perpetuando en Chile. Estudiantes endeudados de por vida, campesinos sin agua para cultivar, jubilados mega pobres. ¿Y qué es lo que he dicho yo con respecto a esto? No he dicho ninguna cosa. Yo eso sí lo vi en el estallido social. Yo vi eso. Lo que yo no vi son las estupideces que pareciera ser que hoy día tienen prioridad uno. Tú dices, yo te pregunto, producto de este... ¿Me puedes poner de nuevo el Twitter? Pónmelo de nuevo, porque lo quiero analizar. Producto de este estallido social, terminamos con una convención constituyente, ¿no es cierto? Entonces, yo te pregunto, las injusticias que se estaban perpetuando, ¿dónde están puestas como primera prioridad? De todo lo que ha hecho la convención desde que se inauguró, que han hablado de la injusticia. Que han hablado del endeudamiento de los estudiantes, que han hablado hasta el momento del agua, que han hablado de las jubilaciones. Al contrario, le han echado a perder más con los retiros del 10% y todo lo demás. Todavía está el tema de las pensiones ahí en el ¿cómo que se llama? En el Congreso, sin tomar una decisión. La Cámara de Diputados la firmó ya hace no sé cuánto tiempo y ahí está durmiendo en el Congreso. Entonces, querido Barrabasino, yo sé en qué mundo vivo. Lo que sí, no sé en qué mundo vivo en realidad. Lo que sí te puedo decir en qué mundo no vivo. En el mundo de la estupidez. Yo no me voy a hacer partícipe del mundo estúpido que construyen algunos. ¿Qué tiene que ver los problemas de la gente con que una constituyente hable en mapudungú en la convención constituyente, que lo entiende ella y todos los demás privilegiados que porque le metieron la mano a la urna salieron elegidos? Y todos los demás tienen que quedar colgados porque a ella se le ocurre hablar en mapudungú, cuando todos hablan español y ella también habla en español. Entonces, ese tipo de cosas conmigo la verdad que me da lo mismo. Yo soy clarito en eso, no tengo ni un problema. Ya, Ricardo. Mapudungún, ¿cuánto es? Mapudungún. Ya. No, yo respeto mucho la lengua del pueblo mapuche, por favor, no se me malinterprete. Yo no tengo ni un problema en que ellos hablen su lengua y ojalá la desarrollen y ojalá se la enseñen en sus colegios y todo lo demás. Pero no puede venir una representante del pueblo mapuche a una convención donde nadie habla ese idioma, sino que ellos nomás hablar en ese idioma, porque ¿cómo se van a poner de acuerdo? Si el idioma en Chile es el español, pues tenemos que seguir hablando español. Que ella con su gente hable ese idioma fantástico, po. Entonces no...
tenemos que ir a la pausa, estamos tarde, o sea, no van a poder hablar. Sí. Bueno. Vamos a la pausa. Pero tenemos hartos temas para la segunda parte. Antes de irnos a la pausa, el próximo miércoles, Checho, para que lo deje agendado, el doctor Mech y su servidor los vamos a invitar a comer. Pero no a los restaurantes que tú decías, nosotros vamos a tomar, vamos a llevarte al que nosotros pensemos que es el mejor y lo vamos a comunicar. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Sí. Hola Checho, quería preguntarte por qué te molesta tanto que se hable en una de las lenguas originarias más importantes de la tierra, de esta tierra. Te recuerdo que los grandes próceres de la patria aprendieron la lengua para comunicarse en las batallas y para que el enemigo no entendiera la logia que liberó este continente, tenía el nombre de Lautaro. Dices que no te molesta y te exaspera y encuentras ridículo que se hable la lengua. Por favor, más respeto. Creo que tu sector no dimensiona la riqueza cultural de tener un idioma originario activo y que se está perdiendo lamentablemente. Saludos, Diego Montalbán. No, Diego, si yo no tengo ningún problema, al contrario, que se mantenga la lengua y que se enseñe en los colegios, pero yo te quiero decir que de toda la votación, estamos hablando de democracia, estamos hablando de un juego democrático, y la democracia tiene que ver con las mayorías. La mayoría del país no es necesariamente, no necesariamente habla esa lengua. Y como se tienen que poner de acuerdo y el lenguaje es para comunicarse, si tú empiezas a hablar en las sesiones con esa lengua, lo que va a hacer es que la gente que no habla esa lengua no entienda. Y están tan lejos de ponerse de acuerdo, en nada, que si más encima tú le agregas un componente como que usar un idioma que no lo entiende todo el mundo, más lejos van a estar de entenderse y de ponerse de acuerdo. Ese es mi punto. Entonces, por moda, porque es lo políticamente correcto, a eso lo encuentro una estupidez y punto, pero es una opinión mía. Yo valgo nada. No, es cosa que veas la tendencia que hubo ayer con respecto a lo que yo dije de Jadwe. Ayer fui tendencia durante todo el día en las redes sociales porque el Clinic distorsionó, por cierto, lo que yo había dicho. Puso un titular que decía que yo juraba que Jadwe había perdido porque yo lo había hecho perder. Lo único que dije, yo me sentía feliz de haber aportado con un granito de arena a la campaña para que no se instalara un gobierno comunista en Chile, que es muy distinto a decir que gracias a mí Jadwe no salió. Pero no importa, ponen eso para que los imbéciles de las redes sociales, porque son imbéciles, empiezan, ¿qué se cree qué soberbia, cree que... Entonces le compran la frase al Clinic, y el Clinic lo hace de adrede. El Clinic hace eso para provocar este tema en las redes sociales. Entonces, como a mí me da lo mismo lo que piensen, porque yo soy valiente, ando de frente con lo que pienso, no voy a cambiar ni voy a estar preocupado de lo que digas tú o de que tú me trates de enseñar historia o que pongan en mi boca palabras que yo no he dicho, que me exaspero porque hablan no, encuentro estúpido, no hay punto, nada más. Es muy distinto a exasperarse. Muy bien. Yo he visto mucha gente que hace una apología de todas estas cosas, pero cuando tú les preguntas, bueno, ¿y tú has desarrollado alguna inquietud de verdad por estudiar la lengua, por ejemplo, anterior? ¿O conoces 20 o 30 palabras o el significado?
te dicen que no. Entonces hay como una pose que estamos adquiriendo todos de empatizar con ciertas cosas, porque yo encuentro súper respetable una lengua originaria nuestra, no solo respetable, sino que creo que pertenece a la riqueza cultural de un país, que no hemos sabido aprovechar, que no hemos sabido dimensionar, que no hemos sabido amplificar. Pero eso desde una mirada mucho más integral. Pero el decir, no, sí, efectivamente, hay que hacerlo. Bueno, pero si tú crees que es tan importante, ¿has estudiado tú antes? No. Entonces es como una pose, es como una ola de querer estar en lo que teóricamente es políticamente correcto, pero no hay una consistencia en los actos detrás de eso. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque en el fondo hay una capa como livianita de cosas. Y te voy a dar un ejemplo. No, yo soy súper ambientalista. Pero claro, en mi casa no reciclo el agua, no pongo un baldecito para la ducha, no separo el plástico del papel. No, eso ninguna cosa, pero es causa mía el medio ambiente. Entonces es una cosa muy rara. Y dejo las luces prendidas y dejo el agua y me lavo los dientes con el agua corriendo. O sea, hay una suerte de discurso en muchas áreas, que ese discurso es como entretenido, es como que te hace épico, pero cuando eso tú lo tienes que transformar en una acción concreta de vida, no lo haces. Y eso... Pero yo te voy a poner un ejemplo, Checho, Ricardo, paralelo. Hace tiempo que nos hablaba de Francia. Francia tiene 6 millones, 7 millones más o menos. No, Micho, perdona. Hablaste la semana pasada. No, es que si vamos a estar con mentiras, no hablemos nada. No, yo no acepto las mentiras. Hace tiempo que no hablo de Francia. La semana pasada hablaste de Francia. Oye, un país con 65, 67 millones de habitantes, 10 millones son de origen árabe o descendientes de árabes, muchos, la gran mayoría musulmanes, y ahí siempre ha habido una polémica en cuanto a si es que se puede hablar árabe en los lugares, digamos, colegio o representativamente. Bueno, y en Francia hace tiempo se reconoció que este forma parte de la cultura, la riqueza del país, la diversidad, y se enseña la lengua árabe la mayoría de los colegios de Francia, y por ende hay una cultura de aprendizaje del idioma para que entonces se ha incorporado como un idioma que se habla en el país. Pero de rajatabla, de un día para otro, como dice Checho Ricardo, empezar a hablar Mapudungú en la constituyente pareciera más una provocación que una idea de hacer penetrar una cultura, ¿me entiendes? Es súper violento, algo que no está debidamente elaborado, no está programado, y por ende, claro, produce rechazo en algunos, y claro, es políticamente incorrecto, que pareciera ser el rechazo a la cultura mapuche, y no tiene nada que ver con eso. Como dice Ricardo, todo se confunde. Veo que está nuestro invitado, así que no postergamos más la presentación de Checho. Bueno, estamos con el flamante presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, Francisco? Gusto saludarte. Hola, Checho, ¿cómo están? Quiero aprovechar de saludar a Ricardo Toane también y a Michelle. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, encantado de verte aquí, Francisco. Felicitaciones, Francisco, por los resultados de la última elección interna de Renovación. Muchas gracias. Nosotros dijimos que íbamos a recuperar Renovación Nacional, recuperar su identidad, su domicilio conocido, su mística, y que íbamos a refundar la coalición. Bueno, y en 3 días, después de asumido como presidente del partido, refundamos la coalición. La coalición tiene hoy día un comité ejecutivo. Tú sabes, Checho, que no se reunían los presidentes de partido y las directivas hace un año y medio antes que nosotros lográramos refundar la coalición. Estamos con un comité electoral que está trabajando para los próximos desafíos que vienen por delante, y estamos también trabajando en comisiones temáticas, con vocería, y también vamos a armar una convención de la coalición que va a funcionar en los próximos 90 días. Y adicionalmente a aquello, también hay una firme decisión, firme voluntad de que este tsunami de populismo, que nosotros lo advertimos, tal como advertimos antes el quiebre institucional. Recuerda, Checho, que estuvimos en el verano juntos, y te presenté el libro Chile a Sangre y Fuego, que venía justamente un estallido y una quiebra institucional de envergadura. Y luego, en abril de este año, volvimos a sostener que venía un tsunami de populismo, que se iba a tener tres trenes de ola. El primero,
en las elecciones municipales y convencionales, el segundo en la elección de gobernadores regionales, y el tercero decía relación con la parlamentaria y la de los consejeros regionales. Pero acá estamos decididos a romper y quebrar la mano, y eso implica efectivamente que vamos a ser capaces de un trabajo mancomunado, coordinado, de un trabajo sistemático, no solamente que a nuestro candidato presidencial le vaya bien, sino que además tener una buena performance en la elección parlamentaria. ¿Cómo se frena el populismo del sector cuando al interior de Renovación Nacional, y tú eres presidente de Renovación Nacional, también han habido gestos de populismo? Hemos visto las votaciones como muchos de los miembros de Renovación Nacional han votado junto con la izquierda. Había un espectáculo ahí que los que nos sentimos identificados con el sector decimos, bueno, ¿dónde están nuestros representantes que defienden nuestras ideas? Bueno, nosotros nos hemos propuesto, y eso fue parte del fragor de la campaña interna, que era Renovación Nacional debería volver a tener una identidad. Y la identidad basada en que nosotros somos unidad en la diversidad. Renovación Nacional efectivamente tiene liberales, conservadores, socialcristianos como yo, tiene nacionalistas y tiene también radicales. Pero ciertamente lo que nosotros hemos señalado, que acá hay que ordenar el partido, porque los votos diseminados finalmente dan la sensación de ser un partido poco orgánico, de ser un partido que no es capaz de resolver institucionalmente sus diferencias, y en eso estamos trabajando. Y segundo, porque todos nuestros candidatos que vayan a la reelección van a tener que firmar 3 compromisos. El primer compromiso programático. El segundo compromiso va a ser un compromiso con las normas de probidad y transparencia. Y el tercer compromiso es que van a tener que realizarse test de drogas, porque nosotros queremos evitar efectivamente tener representantes que consuman drogas. Y en ese contexto, para alejar la narcopolítica, como ocurrió también en San Ramón. Y nosotros ahí estamos trabajando mancomunadamente también para fortalecer la institucionalidad del partido. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en materia de reformas constitucionales, estas tienen que pasar por los filtros que están fijados en nuestros estatutos a través de las comisiones políticas, donde va a haber posición del partido. Y yo diría que durante mucho tiempo no hubo posiciones de partido respecto de los temas de contingencia nacional, y los parlamentarios quedaron a la libre. Ese es el tema que tenemos que evitar, y en eso estamos trabajando. Quiere decir, básicamente, la institucionalidad tanto del partido como también de la coalición, que nos van a permitir ordenarnos para los efectos de plantearnos seriamente ante la opinión pública. Muy bien, vamos a hacer una pausa muy corta, no se muevan de nuestra sintonía, vamos a seguir conversando con el presidente de Renovación Nacional, senador Francisco Chaguán, y Michelle Mechi, y por supuesto también Ricardo Tuanes. Vamos a la pausa y regresamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Muy bien, ya estamos de vuelta. Quiero decirle a los amigos de izquierda que empezaron a hacerme una funa en las redes sociales, les voy a dar más elementos para que la funa tenga más fuerza. El idioma que se habla en Chile es el español, y yo voy a seguir hablando el español, y los que quieran hablar otro idioma que lo hagan, pero yo difícilmente voy a hacer un programa de radio en otro idioma que no sea el español. Ese es el idioma nuestro. La bandera chilena, a la cual yo juré dar la vida si fuera necesario, como militar, es la bandera tricolor.
Y esa va a ser mi bandera siempre. Si usted quiere andar con otra bandera de un país dentro de este país que yo desconozco y que no lo reconozco, es problema suyo. Mirá, te estoy dando hartos elementos para que me funen. Y por último, el himno nacional es puro Chile, es tu cielo azulado, y ese es el himno que yo voy a seguir cantando con mucho orgullo. Y me voy a poner de pie cada vez que lo toquen porque me siento orgulloso. Ahí tienen 3 elementos más para seguirme funando. Así que no tengo ningún problema, querido amigo. Pero mira tú acá, está Checho Irane, chileno de corazón, descendiente de árabes, está Ricardo Tuane, en la misma parada, está Francisco Chaguán, chileno de corazón, pero que ha trabajado por este país para, entre otros, contribuir a hacer lo que es, y yo también, 4 descendientes de árabes, paisanos, chilenos primero, que estamos aquí trabajando por el país, así que eso es maravilloso. Podríamos También hacer esta entrevista en árabe, a ver qué le parece a los... Eso. Guala por Dios, Guala, primo. Vieja Bibi, dale. Oye, pero lograron rechazarme. Sí. Oye, yo quiero hacerme cargo de lo que estaba planteando recién el Checho, mira. Y yo quisiera contarle lo que está pasando, tal como advertimos, Checho, del quiebre institucional que se venía en octubre. Yo lancé un libro, Chile, Sangre y Fuego, como bien decía, en abril del 2019. Luego, en abril de este año, dije que venía un tsunami de populismo en la elección, y un tsunami rojo de extrema izquierda. Y ahora te quiero señalar lo que está pasando, Checho. Mira, lo que está pasando es que se está desmontando o licuando el concepto de nación. Desmontando o licuando el concepto de nación. Y acá la diferencia que tenemos con la izquierda es que nosotros creemos en una sola nación chilena que es pluricultural, que es distinto a la plurinacionalidad. Acá hay un intento de la izquierda de generar una plurinacionalidad. ¿Y esto qué sentido dogmático o doctrinario tiene? Mira, acá cuando cayeron las utopías y cuando cayeron los proyectos colectivos con sentido identitario, que están justamente tras el concepto de nación y que están representados por el himno nacional, por la bandera, por los signos que tú has señalado, por supuesto que eso permite efectivamente mantener la unidad del país en torno a un proyecto colectivo de nación. ¿Qué ha ido pasando en el último tiempo? La polarización política por una parte, y por otra, yo diría la fragmentación de la demanda social y la acumulación de demandas sociales fragmentadas en base a la teoría del profesor Ruiz, que habla del territorio. Cuando tú escuchas a los frentes amplistas, hablan constantemente desde el territorio, que dice relación fundamentalmente con la fragmentación de la sociedad. No hablan del país, hablan del territorio, desde las demandas de las minorías o desde las causas determinadas. Entonces, yo lo llamo, tal como el profesor Ruiz hablaba de la teoría del territorio, construir desde el territorio, yo hablo de una cosa similar, hablo de que estamos frente a un verdadero panal de abejas, donde efectivamente hay una fragmentación, un intento de separación de los chilenos en base a causa. Y eso también tiene un contexto que dice relación con un neofascismo que se está construyendo. Eso es un neofascismo donde algunos se creen dueños de la voluntad popular, se creen los únicos representantes del pueblo y deslegitiman el diálogo como una forma de hacer política. Más aún, validan la violencia como forma de acción política. Y cuando yo te comentaba el libro Hecho su oportunidad, lo que estamos viviendo hoy día es la juventud de finales de los 60, principios de los 70. Una juventud que no valoran los 30 años de gobiernos democráticos que fueron tremendamente importantes para Chile. Los 30 años de gobiernos democráticos fueron los más exitosos en la historia de Chile en términos de disminuir la pobreza, de abrir caminos, de generar movilidad social. Basta ver, por ejemplo, temas que dicen relación con la matrícula universitaria, y donde efectivamente hemos visto cómo esta ha ido creciendo sistemáticamente y donde hay movilidad social, donde hoy día tenemos primeros estudiantes de sus familias
que fueron justamente a la universidad a formarse o a tener oportunidades. Pero además, pero además lo que señala el profesor Blanco, Guillermo Blanco de España, dice que esto pasa cuando los países transcurren o se miran al frente del espejo de Alicia. Alicia era el país de las maravillas. Y los conejos comienzan a hablar, etcétera. Lo que quiero señalar con esto es que pareciera que hay soluciones mágicas para todos los problemas del país. Y algunos plantean que la nueva Constitución va a resolver todos y cada uno de los problemas del país. No, eso no va a ocurrir. Y eso implica efectivamente que se va a generar una expectativa respecto de la nueva Carta Fundamental. Lo que yo espero es que el proceso constitucional, convencional constitucional que está en cierne, y no es constituyente, convencional constitucional, que está encargada de elaborar una propuesta de texto constitucional que va a ser resuelta por el pueblo a través de un plebiscito con voto obligatorio, sea una señal de esperanza y podamos recomponer el pacto social. Pero para eso se requiere diálogo, se requiere aplicarse en hacer la pega, para eso se requiere salir de las trincheras ideológicas y culturales para entender que una sola nación que reconozca el aporte de los distintos pueblos originarios y que sea capaz de enfrentar con un proyecto de futuro la capacidad de hacer soñar de nuevo a los chilenos en una mesa donde quepan todos. Ricardo Tuane. Sí, Francisco, déjame hacerte un par de comentarios si me permite. El primero, comparto plenamente con tu análisis, porque cuando tú deconstruyes la identidad de una persona o de una institución o de una nación, es mucho más fácil fragmentarla y es más fácil, por lo tanto, despedazarla. Y esto, yo concuerdo contigo, obedece a un plan sistemático que no es espontáneo y que requiere, por lo tanto, de la acción permanente, pero también requiere de la complicidad, ya sea activa o desde el silencio de la gran mayoría de los chilenos, porque si no, esto no ocurriría. Y por lo tanto, aquí hay un segundo elemento que lo vinculo a esto, que es la clase política en general ha estado muy golpeada porque de alguna manera se ha visto, entre otras cosas, que ha sido una suerte de oligarquía permanente del poder mirándose el ombligo, manteniendo sus privilegios, y que se ha desconectado sistemáticamente de lo que la voluntad del pueblo pareciera ser que quisiera. Entonces, aquí hay un elemento central que tiene que ver cómo recomponemos las confianzas, porque todos creemos que la actividad política no solo es importante, sino que es vital en una vida democrática, que tener partidos serios, profundos, fuertes, son absolutamente necesarios y que con sus distintas visiones hacen, por supuesto, construir una mejor realidad. Entonces, la pregunta es concreta. Primero, ¿cuáles son las acciones concretas para reconstruir confianza? Y segundo, de acuerdo a la votación de este fin de semana recién pasado, ¿cuál es el rol que le vamos a entregar a los independientes? Porque pareciera ser que la gran mayoría del país está más bien vinculada con los independientes que con los partidos políticos. Oye, me parecen extraordinarias las dos preguntas, Ricardo, porque es justamente lo que nosotros hemos venido sosteniendo. Primero, la única manera de poder reconstruir el proyecto colectivo de nación es generando confianza. ¿Y cómo se generan las confianzas? Las confianzas se generan por dos vías que yo diría que son importantes. La primera es atomizando las tomas de decisiones y acercándolas a los ciudadanos. Y ahí está el proceso descentralizador. Por eso yo fui coautor del proyecto que eligió a los gobernadores regionales, y a pesar del resultado yo me siento muy orgulloso porque la idea de formar o construir gobernanzas regionales y gobernanzas locales, donde los planes de desarrollo local y regional vengan bottom-up, desde los ciudadanos hacia arriba, es fundamental, porque yo le preguntaría ahora, Ricardo, a este ejercicio, pregúntale a los parlamentarios, pregúntale a los alcaldes, pregúntale a los nuevos gobernadores regionales, ¿cuál es el plan de desarrollo regional que estaba vigente? No lo conocen porque como viene de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, desde la sociedad civil, desde las comunidades de base, no hay sentido de pertenencia. Cuando no hay sentido de pertenencia, lo que ocurre básicamente es que no hay sentido identitario, y cuando no hay sentido identitario hay fractura. Entonces, primer tema, yo diría que
es fundamental recuperar las confianzas, y la única manera de recuperar las confianzas es acercando las tomas de decisión a las personas. Por ejemplo, temas que dicen relación con los presupuestos participativos en los municipios, y donde efectivamente los vecinos son los que toman las decisiones respecto a los proyectos de inversión en cada una de las de cada una de sus respectivas comunas. Eso es fundamental, porque hace que finalmente la política vuelva a estar al servicio de las personas y las personas vean un impacto respecto a esa actividad política. Lo segundo dice relación con el rol de los independientes. Nosotros hemos tomado la decisión de abrir nuestras listas parlamentarias a los independientes, a los dirigentes gremiales, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes estudiantiles. Y cuando ustedes vayan a ver en las próximas semanas, porque además tomamos la decisión de nosotros cerrar nuestro acuerdo electoral mucho antes del 23 de agosto. Ahora ustedes se han visto acostumbrados a ver que el último día del plazo llegan las inscripciones de las candidaturas. Nosotros hemos tomado una decisión de hacerlo al 15 de agosto, vale decir, más de casi 10 días antes, para los efectos de poder ordenarnos. Y por supuesto nosotros como Renovación Nacional tomamos la iniciativa para incorporar a una gran cantidad de independientes que vienen justamente de la sociedad civil y también de aquellos independientes que apoyaron la candidatura de Sichel. Pero por otra parte, tú has hecho otra pregunta que también me parece relevante, Checho. ¿Cuál fue la comunicación, cuál fue de alguna manera el llamado de atención que nos hizo la ciudadanía el domingo, en la última elección de primaria? Primero, superó todas nuestras expectativas respecto a la participación. Nosotros habíamos dicho que debíamos votar a lo menos 808.000 personas, que fue la votación de la primaria entre Longueira y Alamán. Les quiero decir que en plena pandemia, en pleno fin de semana largo, en plenas vacaciones de invierno de los estudiantes, con 170.000 vehículos que salieron de Santiago, a pesar de todo eso, votaron 170.000 personas más que en la convencional, 170.000 personas más que en la convencional. Pero además, no solamente aquello, sino que hubo una convergencia hacia el centro. Uno ve que en las dos coaliciones votaron los candidatos más centristas, o a lo menos en la primaria. Recordar que Gabriel Boric, antes de estar en la calle, estuvo en el acuerdo del 15 de noviembre y firmó a título personal, sin el apoyo de su partido, el acuerdo institucional que permitió justamente la salida a una convención constitucional. Y en el caso de la primaria de Chile Vamos, se eligió al candidato independiente y al candidato más centrista. Entonces, lo que yo les quiero señalar es que de alguna manera hay un rebote respecto a lo que ha ocurrido en la convención constitucional, y donde la gente está mirando con mucha preocupación finalmente que los convencionales constitucionales no se han sido capaces de ponerse de acuerdo en un reglamento provisorio o apenas ahora en las comisiones, y por otra parte en cómo somos capaces de que el diálogo se imponga por sobre la política de trinchera, y eso Francisco, es preocupante. Yo la verdad que todos estos análisis post elecciones todos tienen su contrapartida. Tú dices, aquí hay una tendencia hacia el centro. Así es. Yo no lo veo así en la convencional. Yo veo que en la convencional... No, en la convencional no. Bueno, te cuento que... Por eso que te digo. Por eso que te digo. La convencional. Tratar de decir... El triste espectáculo de la convencional, sí, la que está dando este resultado. Sí, un rebote. Sí, lo que pasa, lo que yo estoy diciendo es que sacar conclusiones de que con esto el Partido Comunista se acabó, tampoco es cierto. Tuvo una muy buena votación. La suma de Boric con Jadwe como gobiernos de extrema izquierda, porque ambos son de extrema izquierda, la única diferencia es que aparentemente Boris sería un poquito más demócrata o podría entregar el poder después de un posible mandato. Jadwe no lo entregaría porque los comunistas no lo entregan en ninguna parte del mundo. Yo veo que sacar conclusiones
es que es como bien difícil, está como líquido el ambiente. Yo me he juntado con muchos analistas a tratar de sacar una conclusión, ¿para dónde va la mano? ¿Qué está pasando? Y yo te diría que aquí hay como castigos cruzados, como que castigan a los partidos políticos por un lado, como que castigan a los políticos, pero sacar una conclusión es como difícil. Vamos a hacer la pausa, vamos a volver contigo. Vamos a volver contigo. Voy a leer antes un mail que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me parece interesante de leer. Además está tan bien escrito, con ninguna falta de ortografía, que me da gusto leerlo. Primer ciego que quiere ser presidente de Chile. Querido Checho, espero que estés muy bien. Soy Gustavo Serrano, persona ciega, que he trabajado 15 años por las personas con discapacidad visual y discapacidad en general, además de las personas con enfermedades crónicas. Hoy estoy como precandidato presidencial a la República de Chile, por lo que requiero juntar firmas. Espero poder tener la oportunidad de comentarte y compartir contigo el sueño que nos mueve a nosotros: crear un Chile más humano, con responsabilidad, con propuestas claras en todos los aspectos de la sociedad, no solamente en discapacidad, también en educación, salud, economía, deporte, medio ambiente, etcétera. Somos un grupo de personas trabajando para esto. Solo te pido un espacio para que nos puedas conocer y solicitar que nos puedan ayudar en esta papeleta, que nos den la oportunidad de poder presentar este proyecto de un país más humano. Creo en la libertad, tanto de las personas como la del mercado. Esperamos poder contribuir con este proyecto tan hermoso. Un abrazo grande, Checho, y que estén muy bien. Gustavo Serrano. Por cierto, Yo Gustavo... conozco a Gustavo, Lo conozco, Gustavo, y un tremendo hombre, ¿eh? Sí, lo conozco muy bien. Él tiene una enfermedad degenerativa. Lo conocemos muy bien en la oftalmología, trabaja mucho con nosotros. Es un capo, un gallo extraordinario. Ah, qué bueno, porque le vamos a dar una oportunidad de entrevistarlo aquí más adelante, bueno, Gustavo. ¿Ah? Traigamos el próximo miércoles. Sí, lo vamos a traer para conversar con él, Gustavo. Te vamos a contactar. En todo caso, me sorprende lo bien que está redactado, lo bien que está escrito este mail, porque normalmente uno se encuentra con falta de ortografía, sin comas, sin puntos, tiene que interpretar un poco, así que muy bien, te felicito. Vamos a la pausa y volvemos con Francisco Chaguán. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Bien, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con el senador Chaguán. Yo quisiera decir una sola cosita antes que se me vaya, porque la verdad, la burla que hace la izquierda de la población no tiene límite, ¿eh? Y yo soy bien clarito en decirlo. En general no soy políticamente correcto, me meto en libros. Esta vez voy a apoyar la consecuencia del senador Felipe Kast, que renunció a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, porque es una vergüenza, es burlarse en la cara de la gente que los políticos de izquierda hayan nombrado a Alejandro Navarro nuevamente como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Alejandro Navarro... Te hago una corrección, sí. Techo, te hago una corrección porque no es que lo hayan nombrado. No, porque yo soy crítico al igual que tú y te quiero decir algo más, que es mucho más grave. El acuerdo que hubo al inicio de la constitución de esta legislatura era que la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos debía recaer en una persona de centro derecha, de Renovación Nacional, o sea, de la UDI, y la UDI cedió esa presidencia al que habla, o sea, a mí. Sí, claro. El senador Moreira.
Moreira. Iba a ser Moreira, y Moreira se dio la presidencia al que habla, a mí. Y básicamente lo que hubo es que acá se desconoció un acuerdo por parte de los 3 senadores de la oposición. Esto es tan grave que nosotros hemos pedido que el comité de ética del Senado resuelva, porque este incumplimiento de la palabra empeñada no había ocurrido nunca en el Senado. Pero, a ver, nunca. Pero, y por eso Francisco, nosotros hemos perdóname. dicho que tiene que haber una sesión especial. Perdóname, Francisco. Ven a salir al Senado para que se restablezca el acuerdo. Lo que ha hecho Felipe Cas es exactamente lo que hay que hacer. Es denunciar el incumplimiento de la palabra empeñada por parte del senador Navarro y el resto de los senadores de la oposición de no respetar el acuerdo del inicio de la con todo respeto, los políticos, esto de respetar la palabra empeñada lo pasan a llevar bastante seguido, sobre todo cuando hacen promesas populistas. Para mí no es tan grave, pero déjame terminar, Francisco. Para mí no es tan grave el hecho que no se hayan respetado, porque muchas veces no se han respetado estos cambios de silla y qué sé yo. Para mí mucho más grave es la burla, pero para mí es mucho más grave la burla de poner, yo habría dicho exactamente lo mismo si Iván Moreira hubiera estado presidiendo esa comisión. Mira hasta dónde voy. Me estoy echando a todos mis auditores en contra. Iván Moreira estuvo demasiado identificado con el general Pinochet, ¿no es cierto? Y que él hubiera sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos, habría sido como una especie de burla para el otro sector. Pero que Alejandro Navarro, que se dice soldado de Maduro, el principal violador de derechos humanos y el principal dictador que tenemos en Latinoamérica, y que defiende esa dictadura, que sea presidente, a mí me parece que es burlarse de la gente. Yo entiendo lo que tú dices, que también hay que respetar ciertos acuerdos políticos, pero a mí me parece mucho más grave desde el punto de vista de ciudadano, ¿no es cierto?, que un señor como Alejandro Navarro sea presidente de la comisión, que no se haya respetado un acuerdo que me correspondía a mí y no lo respetaron. Con todo respeto. No, es que lo que te estoy señalando que es en los mismos términos. Nosotros hemos sostenido de manera sistemática que acá lo que correspondía es que la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado este año correspondía a una persona de nuestra coalición, de la coalición oficialista. Primera vez que se incumple un acuerdo en esta materia en el Senado, yo diría que desde el año 90. Segundo, que acá además Alejandro Navarro efectivamente ha justificado la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela y también en Cuba. Y tercero, que nosotros le hemos pedido al Comité de Ética del Senado, y esperamos que esto se resuelva la próxima semana, que en definitiva restablezca el acuerdo inicial, por una parte, y segundo, sancione a aquellos senadores que no cumplieron el acuerdo. Del mismo modo, a mí me parece que hoy día la promoción de los derechos humanos y el respeto a los mismos no puede tener un doble estándar. No se puede finalmente perseguir cuando se violan los derechos humanos en dictaduras o regímenes de centro derecha, y cuando esto le ocurre a la izquierda, como está ocurriendo hoy día en Cuba, donde yo quiero denunciar el atroz atropello de los derechos fundamentales de manera sistemática, con desapariciones forzadas, y como finalmente donde no hay libertad de prensa, ni libertad de reunión, ni libertad de circulación como Cuba. ¿Para qué hablar de Venezuela? Donde yo he estado recibiendo testimonios del Foro Penal Venezolano, donde he estado con Braulio Jatar lanzando nuestro libro Diálogos Democráticos, donde hay persecución, donde no hay libertad de prensa, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, como ocurre en Venezuela. Y frente a ellos, el senador Navarro tiene un doble estándar que es inaceptable. No, sí. De hecho, yo solamente quería hacer una pregunta, porque nos queda muy poquito, aprovechando la presencia del senador Chaguán, con la importancia de su liderazgo hoy día.
algo muy práctico, porque la gente me lo escribe aquí en el WhatsApp y una respuesta cortita nomás, senador. ¿Cómo haremos para lograr acuerdos finalmente y unir al sector frente a las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales? Ha habido tanto fuego amigo, y uno entonces está preocupado. ¿Cómo flexibilizamos y empatizamos dentro de Chile Vamos para lograr el hito de vencer a la izquierda en las próximas elecciones? Bueno, cuando logramos recuperar RN primero para refundar la coalición, lo que nosotros señalamos que acá tiene que haber un acuerdo primero programático. Nuestra coalición debe ser una alianza mucho más allá de la electoral y ser capaces de lograr poder cimentar un proyecto colectivo, un proyecto que vuelva a hacer soñar a los chilenos y que en definitiva recobre la confianza de muchos electores tradicionales del sector. Lo que había ocurrido es que en la última elección parlamentaria a la convencional, nuestro sector perdió 1 millón de votos. Y hemos logrado en la última elección de primaria finalmente movilizar a más chilenos. Lo que nosotros esperamos es que en definitiva podamos tener, ojalá, una coalición lo más amplia posible, como nos jugamos la convencional en su momento, para que en definitiva, en base a un proyecto común, eliminar el fuego amigo y entender que nuestra coalición está más unida que nunca para devolverle la esperanza a los chilenos del sector que se sienten defraudados con los propios liderazgos y los partidos políticos de nuestra coalición. Muy bien, nos vamos. Gracias, senador. Se nos pasó la hora. Gracias, Ricardo. Gracias, Michelle. Tendremos más oportunidad de conversar más adelante, senador. No se haga de rogar tanto. Chukran. No se haga de rogar tanto, ya. Ya nos vemos. Nos vemos, chao.